Déjame ver una cosita. Ya, ok. Entonces, en la clase del día de ayer estábamos estudiando, ¿no es cierto? Esto que era la corriente eléctrica, la densidad de corriente, y habíamos llegado a resolver un par de ejercicios con respecto a cómo se relacionaban ambos conceptos, ¿no? La corriente y la densidad de corriente. En este caso, ese término era esta igualdad, ¿no es cierto? Se podía hacer, esta equivalencia se podía hacer a través de la integral, ¿no es cierto? Donde si nosotros integrábamos la densidad de corriente sobre una superficie, obtenemos lo que es la corriente, ¿bien? Y habíamos hecho un par de problemas también, donde teníamos un cable, por ejemplo, por el cual atravesaba una corriente, y la corriente era constante, pero podía cambiar su orientación. O también teníamos aquí una corriente en donde su orientación, por ejemplo, era constante, pero esta dependía de algunas cantidades, como en este caso era la distancia radial. Bien, ok, esos ejercicios habíamos desarrollado. Y miren, podríamos continuar realizando más ejercicios. La clase del día de hoy va a ser una clase donde vamos a profundizar un poco más estos contenidos, entonces realizando un par de ejercicios extra. Y además ojalá alcancemos a estudiar lo que es la propia ley de Ohm, ¿bien? Ok, así que vamos a tratar de avanzar rápido y continuamos, bien. Entonces, uno de los problemas que está quedando pendiente, por ejemplo, es el que estamos viendo aquí en la pantalla. Suponga que tenemos un conductor que tiene una sección transversal la cual varía su área. Por ejemplo, tenemos aquí un cable, ¿no es cierto?, que una parte de este cable posee una cierta área y la otra parte de este cable posee una área un poco más grande que la anterior. En este caso, como se identifican como área uno y área 2, y si la corriente que atraviesa este conductor es de 10 miliamperes, determine la relación entre las densidades de corriente entre ambos tramos en función de las áreas transversal del cable conductor. Bien. Este es un problema bastante estándar. ¿Cómo lo harían ustedes? Me gustaría saber su opinión. O sea, porque es sencillo, pero ojalá lo sepan responder. A ver, ¿hay algún voluntario o voluntaria? ¿Alguien que quiera dar su opinión? A ver, hoy, bien. ¿Cómo lo harían este problema? Piénselo un poco, a ver. Recuerda la ley de conservación, ¿no es cierto? Había algo que se tenía que conservar siempre, que era la corriente. Independiente en la sección transversal independiente de qué parte del cable estemos, esta corriente tiene que ser la misma. Lo único que va a cambiar entonces entre cada cable va a ser la densidad de corriente, nada más. Porque como esa depende, ¿no es cierto?, del área, entonces hay que encontrar ahí la relación entre ellas y el área. Bien, a ver, entonces le voy a compartir la pizarra para que podamos resolver este problema. A ver, creo que se me desconectó. Ah, se cayó el celular. A ver, dime un segundo. A ver, ¿qué pasó? Deme un segundito, a ver. 192.168.19700. A ver, deme un segundito, por favor. ¿Habrá cambiado la IP de su tablet, profe? No, no, no creo. A ver, deme un segundito, a ver. Voy a salir. Lo voy a reiniciar. Mm, 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 mm. Qué extraño, a ver. Denme un segundo. Bueno, por mientras piénsenlo ustedes también el problema, traten de hacerlo. ¿Cómo sería la relación entre las áreas, no?
de este caso. A ver. ¿Cómo harían este problema? Traten de pensarlo un poco, porque la corriente es la que se debe conservar en ambas secciones de este cable, ¿no es cierto? La corriente es la misma, pero la densidad de corriente va a cambiar. Por ejemplo, ¿cómo sería la densidad de corriente en el primer tramo? Yo digo que es menor a la de la A2, porque la A2 tiene un mayor volumen. Así que sería como la analogía de una canaleta, ¿no? A ver, en la 2, Yo puedo tener 10 ml de agua por segundo, digamos así. Y entra por ese canal A, pero sale, ¿se me escucha? sí se escucha bien, sí se ¿Sí? escucha bien, sí. Pero cuando sale del A, va a entrar a la 2 y en el A2 cuando salga no va a ser claramente lo mismo, porque 100 ml en un vaso no es lo mismo que 100 ml en un cubo, en una cubeta, digo. No sé si me entiende. Claro, a ver, pero ¿cómo sería la expresión entonces de la densidad de corriente en el primer tramo? ¿Cómo sería esa expresión? Si no mal recuerdo, era Y partido en A, ¿o no? La corriente partida en el área, sí, en la corriente partida en el área. Y en el segundo tramo, Lo mismo, pero por la área 2. y si la área uno es menor que el área 2, entonces Sí, claro, no coincidió. o sea, pero lo que consigue es la corriente, o sea, si uno describe, por ejemplo, la corriente en la parte uno es igual a la corriente en la parte 2 y la corriente en la parte uno sería la densidad de corriente uno por el área uno y en la parte 2 sería la densidad de corriente 2 por el área 2. ¿Bien? Pero sí, Bueno, tienen razón, sí, sí, dime. el compañero primero. Creo que no. A ver. Bien, o sea, este problema es bastante sencillo. Como les comenté, es simplemente encontrar la relación, ¿no es cierto?, que poseen cada uno de los términos. A ver, creo que ahora sí se va a poder. Ya, a ver, a ver, a ver. Mm, a ver, a ver. Creo que mi programa falló esta vez. Ojalá se arregle, a ver. Fatal error, me dice. Deme un segundito, por favor. A ver. Bueno, creo que se cayó el servidor que sustentaba mi software, así que vamos a tener que seguir avanzando con la clase. Bien, no Pero queda tu de otra. pantalla es de tu tablet, ¿no? ¿O de Eh, tu celular? sí, de mi celular, sí, pero... Entonces es local, profe. Seguramente cambió Ah, no, ahora... si lo tienes de HCP, cambió la IP, tiene que volverla a ver en el celular. No, mira, creo que ahora sí se arregló. Creo que se cayó por un par de segundos, así que dame un minutito. Ahí sí, ahí sí estamos. Muy bien, muy bien. Me había asustado y dije, hoy vamos a tener que avanzar nomás. Ya, bueno, este problema, como les comenté, era sencillísimo porque, a ver, ya, ok. Supongamos, ¿no es cierto?, que tenemos nuestro cable, como el que estamos viendo aquí en la pantalla. Chuta. Vaya, a ver. Algo raro está pasando. Chuta, chuta. Que fue que no se puede arreglar esta situación. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí. Ya.
Voy a dejar que cargue un ratito. Turururun, tun, tun. Vamos que se puede. Ahora sí, bien, súper bien. Ya. Bueno, entonces como le estaba comentando, en este cable, ¿no es cierto?, se divide en dos secciones, una con un área transversal 1 y otra con un área transversal 2, donde se cumple que el área 1 es menor que el área transversal 2. Por otro lado, eh, si es que por este cable está circulando una corriente, necesariamente también va a estar circulando una densidad de corriente. ¿Bien? Ahora, si yo sé, por ejemplo, que en la primera sección va a estar pasando, por ejemplo, una corriente que es equivalente a la que está pasando en la segunda sección, ¿bien? Ya sea con un área 1 o con un área 2. O sea, ¿qué es lo que tengo? Que la corriente es igual a la corriente, supongamos, pero esta es la corriente de la derecha y esta es la corriente, perdón, de la izquierda y esta es la corriente de la derecha. En el caso de la primera corriente, esa se podría expresar a través de la densidad de corriente como J1 por el área 1, ¿bien? Y para el segundo caso, esto sería igual al área 2 por la densidad de corriente 2, ¿bien? No sé si se acuerdan de eso, que como la corriente, ¿no es cierto?, era igual a la densidad de corriente por el área, o en su forma integral, J.ds, por ejemplo, es la misma expresión, ¿bien? Por eso es que puedo decir que puedo obtenerla directamente, ¿bien? Ahora, lo que plantea el problema es conocer cuál vendría a ser la relación que hay entre ambas densidades de corriente. Bien, por ejemplo, J1 tendría que ser igual al área 2 partido en el área 1 por J2. Bien, y es que todo esto proviene por el tema de la conservación. Si se fijan, necesariamente se tiene que cumplir esta relación para que la corriente se conserve, porque tiene que ser la misma tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Bien. Bueno, de todas formas, si uno quisiera obtener individualmente cada una de las densidades de corriente, por ejemplo, tendríamos que J1 es simplemente a la corriente dividido por el área 1 y que J2, por ejemplo, sería igual a la corriente por el área 2. Bien, donde si se cumple, por ejemplo, que A1 es menor que A2, J1 va a ser mayor que J2. Porque justamente es como decía su compañero, ¿no? Si, como estaba pasando por a través de un área que era más pequeña, como que la concentración de esa corriente necesariamente tiene que ser mayor. ¿Se entiende? ¿Tiene alguna duda? Bien, como les comenté. Estamos usando la primera, no, la primera salida que tiene una densidad también, la primera corriente que va a ser manipulada por la primera y después en la segunda. ¿Eso? O sea, simplemente obtener la densidad de corriente en ambas secciones del cable, si asumiendo que por conservación la corriente en ambas secciones va a ser la misma. De eso trataba este problema. Bien. Ok. Entonces, voy a continuar. Ok, teniendo eso en cuenta, vamos a ver en esta pequeña parte de la clase un nuevo concepto que es la ley de Ohm. Bien, ok, ocurre que la ley de Ohm fue planteada por Georg Simon Ohm, que es este caballero, un físico alemán que vivió en esta época, hace unos 240 años, 260 años más o menos. Y bien, y esta ley establece que en un cable conductor, bien, donde la diferencia de potencial se mantiene constante a través de él, la densidad de corriente que fluye a través de ese cable, por ejemplo, es proporcional a una constante sigma por el campo eléctrico que estaría pasando a través de dicho cable. Bien, donde la constante sigma se le conoce como la conductividad eléctrica.
A ver, ¿cómo podemos entender este problema? Miren, a ver, hagamos el siguiente esquema para entender ese planteamiento de esa ley, porque a buena primera puede que resulte un poco complejo. Miren, supongamos que tengo una fuente de alimentación, ¿ya? Una fuente de alimentación aquí delta B, ¿bien? Ok, y esa fuente de alimentación, eh, bueno, alimenta, ¿no es cierto? Un cable conductor, supongamos. Bien, aquí tengo por ejemplo, de placas paralelas o de placas, pueden ser plaquitas como discos, por ejemplo. A ver, os lo voy a hacer así para que sea más acorde al problema. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos aquí dos placas que salen, ¿no es cierto? En este placas circulares de mi fuente de alimentación. Bien, y yo ahora voy a introducir un material conductor, por ejemplo. Un material conductor. Uy, no se cambió el lápiz. Eh, Ahí, por ejemplo, ya. Aquí introduzco entre estos cables un material conductor. Bien, y producto, ¿no es cierto?, de esta diferencia de potencial, no sé, aquí, si asumo aquí está la terminal positiva y aquí está la terminal negativa, por ejemplo, si yo asumo eso, eh, lo que va a ocurrir es que las cargas que hay en este cable conductor se van a comenzar a mover, ¿bien? Se van a comenzar a mover. Eh, Recordemos, ¿no?, la dirección que se movían, en este caso, por ejemplo, va a ser hacia arriba, ¿bien? Hacia allá se estaría moviendo la densidad de las cargas y eso va a inducir a una densidad de corriente, ¿bien? Eso, al someter, ¿no es cierto?, este cable a una diferencia de potencial, uno generalmente es lo que induce una densidad de corriente. O sea, si yo, por ejemplo, conecto una pila alrededor de dos cables y esos dos cables, no sé, los paso a través de una resistencia o lo conecto con otro cable, por ejemplo, se va a generar una corriente eléctrica, ¿bien? No sé, ustedes cuando toman una pila y la tocan o lo hacen chocar los dos cables, por ejemplo, se van a dar cuenta que salen chispas y es porque ahí se está generando un cortocircuito, pero se está generando un movimiento de carga. Bien, eso es lo que como un chispero. No sé si ustedes se han imaginado un chispero, pero en vez de que el chispero, ¿no es cierto?, dé una energía de golpe, o sea, de una descarga de golpe, esa está pasando a través del cable y eso va a inducir a una densidad de corriente, que en este caso va a ser J. Bien, ok. ¿Me entienden, no es cierto? ¿Se entiende? Ok, entonces si ocurre que aquí hay un potencial electroestático, ¿no es cierto? Asumiendo que en esta zona hay un potencial electroestático, lo que se va a generar, ¿no es cierto?, es un campo eléctrico, ¿bien? Un campo eléctrico. Eh, Ese campo eléctrico, no sé, ¿se acuerdan o no? Que cuando uno tenía una diferencia de potencial a unas placas paralelas, se generaba un campo eléctrico. Bien, donde si en las placas paralelas esta era se generaba, ¿no es cierto?, esta parte con una carga positiva y esta placa inferior con una carga negativa, uno tenía un campo eléctrico que era equivalente, ¿no es cierto?, a decir E, que es igual, bueno, en este caso sería negativo si lo sumo así. Vamos a cambiar de lado. Oh, no, bueno, hagámoslo así, ¿no? Se genera un campo eléctrico E igual a menos sigma sub 0 partido en epsilon sub 0 en z tongo. ¿Se acuerdan que había un campo eléctrico en los conductores? O por lo menos en placas paralelas con una misma carga. Bien, ese campo eléctrico es el que interactúa con las cargas, ¿no es cierto? Ese campo eléctrico interactúa con las cargas generando una fuerza sobre las cargas que hay en dicho conductor. Y esa fuerza, ¿no es cierto?, a su vez es el que mueve las cargas de este cable y, las mueve, ¿no es cierto? Las mueve en este caso hacia arriba, bien, asumiendo, ¿no es cierto?, esa convención que habíamos establecido. Esto es la densidad de corriente, no estamos hablando de la corriente eléctrica convencional. Esas cargas eléctricas se van a comenzar a mover hacia arriba, producto de esa fuerza, y en sí eso va a generar una densidad de corriente, bien, donde esa densidad de corriente va a ser igual a sigma por el campo eléctrico. ¿Bien? ¿Se acuerdan?
a sigma por el campo eléctrico, donde este sigma es la conductividad del material. O sea que esa propiedad, o sea, esa conductividad, la conductividad eléctrica, que se caracteriza por ese símbolo, depende del material y depende de que esté compuesto el material, por ejemplo, depende de cómo estén distribuidos los átomos en el material, depende de la aleación, de cuál sea el Y material. profe, sigma, ¿qué sería? ¿Sería la densidad No, de...? la conductividad. La conductividad eléctrica es sigma. La conductividad Profe, y eléctrica. en la ecuación de arriba, para sacar el campo eléctrico, tenemos que tener el sigma, ¿no? No, es que generalmente el campo eléctrico se les va a dar, por ejemplo, ya en esta etapa no estamos calculando campo eléctrico, solamente que hay que asumir que si yo tengo un material conductor, lo cual lo someto a un campo eléctrico, eso va a generar una densidad de corriente, la cual va a ser proporcional al campo eléctrico aplicado y a la conductividad eléctrica que posea el material. ¿Bien? ¿Se entiende? Vale, profe. Eso es esto es la conductividad eléctrica. ¿Bien? O sea, así es como también se puede describir la densidad de corriente. Y obviamente, a su vez, si yo, por ejemplo, quiero saber la corriente, tendría que integrar, por ejemplo, J.ds, que sería lo mismo que integrar ese sigma por el campo eléctrico punto ds. ¿Bien? Pero ya, eso ya son otras cosas. Ok, voy a continuar con la clase. Entonces tenemos que, ya sabemos entonces que cuando yo someto a un material conductor a una diferencia de potencial, la cual a su vez genera un campo eléctrico, en ese material se va a generar una densidad de corriente, la cual es equivalente a la conductividad eléctrica que posee el material por el campo eléctrico. ¿Bien? Esa conductividad eléctrica se mide en, por ejemplo, se puede cuantificar en amper por vol por metro. ¿Bien? Así es como se puede cuantificar esa cantidad sigma. ¿Ok? Bien, entonces, esta ley establece que la densidad de corriente depende de las propias de las propiedades, ¿no es cierto?, que pueda tener el material. Por ejemplo, como yo les comenté, la distribución de los átomos, la aleación que posea el material. Bien, todas esas constantes pueden modificar la conductividad eléctrica, hasta incluso la misma temperatura, por ejemplo. Bien, hay por ejemplo, cuando uno la temperatura, bueno, puede modificar la conductividad eléctrica y así es, por ejemplo, esa propiedad, por ejemplo, ayuda a hacer a los termómetros digitales, por ejemplo. ¿Bien? Hay materiales que son más sensibles al cambio de la temperatura, los cuales pueden ir cambiando su conductividad, ¿bien? Y puede que hayan algunos materiales tan sensibles como los de, como no sé, como los que están en estos termómetros digitales, que al someterlo a una diferencia de temperatura cambia su conductividad eléctrica y así puedo dar cuenta, no sé, de qué temperatura hay, haciéndolas todas las conversiones que debe hacer el instrumento, pero ocurre que esa propiedad es muy importante, ¿ya? Bien, entonces, bien, bien, ok, súper bien. Entonces, una forma de ejemplificar, por ejemplo, la relación que hay entre la densidad de corriente y el campo eléctrico es mediante la siguiente dependencia. Mira, yo sé que J, por ejemplo, en términos simples, es igual a sigma por el campo eléctrico. Bien, entonces, cuando yo tengo un material en el cual lo someto a un campo eléctrico donde yo puedo manipular la magnitud de este campo eléctrico, y a su vez puedo medir la corriente que pasa a través de él, la pendiente que describe el campo eléctrico con la densidad de corriente inducida corresponde justamente a la conductividad eléctrica del material. ¿Bien? Eso por un lado. Y aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de lo que cómo vendría a ser esta densidad de corriente. Pues supongamos que yo tengo un material conductor, el cual tiene sus electrones, por ejemplo, o sus portadores de carga,
aquí, ¿no es cierto?, distribuido sobre el material. Si yo tengo un campo cero, por ejemplo, no se va a generar ninguna densidad de corriente porque no hay ninguna fuerza eléctrica que esté influenciando sobre estas cargas. Pero si yo aplico un campo eléctrico externo, sí voy a inducir una corriente, ¿bien? La cual es proporcional a la magnitud del campo eléctrico aplicado por la conductividad eléctrica propia del material. ¿Ok? Bien. Entonces, tratemos de realizar el siguiente problema. ¿Bien? Tomemos como ejemplo la siguiente situación. Se tiene un cable conductor cilíndrico, como el que estamos viendo aquí en la pantalla, el cual posee una sección de área transversal A. ¿Bien? Si el cable se somete a una diferencia de potencial delta V en sus extremos, determina las siguientes cantidades. Por ejemplo, la, la magnitud del campo eléctrico al interior del cable. ¿Bien? La densidad de corriente, si el cable posee una conductividad sigma, y la corriente eléctrica que atraviesa la sección transversal. ¿Okay? Esas son las cantidades que les pido que calculemos. ¿Okay? Bien, entonces, claro, la magnitud del campo eléctrico al interior del cable. Esa es la primera propiedad que vamos a calcular, pero si nos fijamos aquí, la información que nos da este problema no es el campo eléctrico en sí ni nada, solamente nos da información con respecto a el potencial electroestático, el cual es V sub A por un lado y V sub B por el otro lado. ¿Bien? Ok, entonces, bien. Una forma de desarrollar este problema es a través, ¿no es cierto?, de la integral de línea de la diferencia de potencial. Bien. Por ejemplo, si yo tengo este cable aquí y esta integral la tengo que hacer de nuevo, ¿sí? La voy a hacer en la pizarra. Voy a borrar esto. Voy a borrarlo y vamos a hacer lo siguiente. Miren. Entonces, ¿cuál es la situación que tengo? Bueno, tengo aquí, por ejemplo, mi cable, bien, el cual tiene una longitud L y tiene un área transversal A, y sobre este se aplica una diferencia de potencial en sus extremos, en este caso una diferencia de potencial V sub B, otra diferencia de potencial V sub A, y esto genera, ¿no es cierto?, que pase una corriente a través de este material. ¿Bien? Una corriente I. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico que está pasando por dicho cable? La segunda pregunta es, ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es la densidad de corriente que adquiere ese cable si este posee una conductividad eléctrica sigma, y finalmente me piden la corriente eléctrica que atraviesa dicho cable. ¿Ok? ¿Sí? El campo eléctrico, la densidad de carga no sería, porque es un cable, ¿no? ¿No ¿Sí? sería línea? Es constante. Sí, es constante. Sí, es constante. O sea, la densidad de carga, la densidad de corriente va a ser una constante, un vector constante. Bien, a ver. Ok, entonces si yo, bueno, otra cosa que nos da el problema, la cosa que nos dice es que se genera un campo eléctrico en esta dirección. Bien. Para que se genere un campo eléctrico en esa, en esa dirección, nosotros tendríamos que desarrollar la siguiente integral. Miren, a ver. Esa integral la vamos a hacer aquí. Entonces, ocurre que si no, la diferencia de potencial, ¿no es cierto?, es igual a la integral de línea del campo punto dl, por ejemplo. Bien.
Pero si ocurriese que este campo eléctrico es uniforme, por ejemplo, es uniforme, si ocurriese que el campo eléctrico es uniforme, ¿no es cierto? Ese que no varía, por ejemplo, a lo largo de la línea que se integra, perfectamente esa diferencia de potencial se puede expresar como el campo por el largo. ¿Bien? Ok, así es como se puede expresar entonces. Y de esta forma yo puedo decir que la magnitud del campo eléctrico, por ejemplo, la magnitud del campo eléctrico es igual a la variación de potencial dividido en el largo. ¿Bien? Ok, eso, eso por un lado. Por otro lado, eh, ya, entonces tendríamos lista la primera parte. Era simplemente realizar ese cálculo. Bien. Aquí no nos vamos a preocupar por el momento de los límites de la integral ni tampoco de los valores que tome el campo, del el potencial, por ejemplo. Aquí solamente estamos describiendo la magnitud del campo eléctrico. No nos vamos a preocupar por el momento de la dirección ni de esos términos. Ok, entonces tengo la magnitud del campo eléctrico, porque sé cuál es la diferencia de potencial y sé cuál es el largo L. Bien. Ok, en la parte B, por ejemplo, me piden determinar la densidad de corriente, asumiendo que que yo ya sé cuál es la conductividad eléctrica. Bien, en este caso, esa conductividad eléctrica es sigma por, y además, claro, para escribir la densidad de corriente tengo que escribir el campo eléctrico E. Bien. Si yo me fijo entonces solamente la magnitud, eso sería J, esto sería sigma, y el campo eléctrico que nosotros acabamos de escribir fue la variación de B dividido en L. Bien, ok. Y en la pregunta C, por ejemplo, me consultan sobre cuál es la corriente. Bien, la corriente yo les podría expresar, por ejemplo, como J.ds, pero si yo asumo que la corriente es uniforme y es constante, y además solamente estoy interesado en la magnitud, yo voy a tener que esto es simplemente J por el área. Bien, y si yo multiplico esto en J por el área, esto me daría algo como, ¿cómo fue que lo escribí? Sigma por la variación de potencial partido en el largo por el área. Bien, esa vendría a ser la corriente entonces. La corriente es igual a la variación de potencial por eh, sigma por el área dividido en el largo. Bien. ¿Ustedes no les parece conocida esta expresión? Bueno, quizás aún no es tan conocida, pero ¿no la han visto antes, por ejemplo? Igual puedo seguir trabajando un poquito más estos términos, miren. Si yo los sigo trabajando, puedo decir que la variación de potencial, por ejemplo, es igual a la corriente por el largo partido en el área por sigma. Bien. Ahora, ¿no les parece conocida esta fórmula? Si yo, por ejemplo, expreso esa variación de potencial como un potencial nomás, si yo expreso a la corriente como la corriente, y si yo expreso a este término como R, tengo la ley de Ohm que ya todos conocemos, que el potencial eléctrico es igual a la corriente eléctrica por la resistencia eléctrica. Este término que estamos viendo acá se relaciona directamente con la resistencia que posee el material. ¿Lo habían visto esto antes, no? ¿Puedes volver un poquito arriba? Justo cuando estaba haciendo eso. ¿El AC? ¿El AC? ¿Lo podrías El, explicar de nuevo? ¿Podrías explicar de nuevo? la C, ya, Sí, sí. aquí por ejemplo. Mira, aquí yo solamente estoy expresando la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, ¿no es cierto?, es igual a la integral de J.ds. Bien, pero si yo asumo, por ejemplo, que la densidad de corriente es uniforme, esa no va a cambiar en los puntos que estén evaluándose sobre el área. Entonces puede salir fuera de la integral y simplemente se puede expresar como la densidad de corriente por el área. Bien,
Si yo ahora vuelvo a expresar esa densidad de corriente en los términos que venía trabajando anteriormente, como es el campo eléctrico, ¿no es cierto? Si yo reemplazo ese J, obtengo esta expresión que vemos acá. ¿Bien? Aquí tengo la densidad de corriente entonces y aquí tengo el área. ¿Bien? Ok, eso, y ocurre que todo eso es igual a la corriente. La corriente entonces es igual a la diferencia de potencial por ese término que le acabo de mostrar. Bien, este término que está acá. Ahora, esto se parece mucho a una ecuación, quizás no se puede ver de forma tan directa, pero si yo despejo, por ejemplo, la diferencia de potencial, ahí sí nos vamos a dar cuenta. Si yo despejo esa diferencia de potencial, voy a tener que la diferencia de potencial es igual a la corriente por este término que estamos viendo acá. Pero ese término que estamos viendo acá, a su vez, proviene de algo muy muy conocido, que es la resistencia eléctrica. Este término que estamos viendo acá describe la resistencia eléctrica. Y esto así me permite escribir que, en este caso, reescribiendo la diferencia de potencial como B, me permite decir que el potencial electrostático es igual a la corriente por la resistencia. ¿Bien? ¿Ahora sí? Gracias, profe. Bien, ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque esto viene de una... viene de todo lo... Es una ley súper fundamental que se aplica en todos los contextos de la electrónica, por ejemplo. Siempre cuando tiene un circuito, el circuito más sencillo, por ejemplo, que yo le mostré, es una ampolleta, por ejemplo. Una ampolleta. Una ampolleta se constituye, por ejemplo, de una diferencia de potencial, por ejemplo, ¿bien? Un interruptor, por ejemplo, y la propia ampolleta, que esa ampolleta no es nada más que un bulbo, como se le dice, y ese bulbo en su interior tiene una resistencia eléctrica R. ¿Bien? Al interior, si ustedes ven toda la ampolleta antigua, tiene una resistencia en su interior. Ahora, si yo, por ejemplo, cierro este switch, si yo lo cierro, ¿no es cierto? Esta ampolleta se va a encender, ¿ya? Se va a encender y va a arrojar, bueno, me va a mostrar la luz, ¿ok? Y ocurre que en esa resistencia, lo que está fluyendo en su interior es una corriente eléctrica. En el cable también está fluyendo a través del cable una corriente eléctrica, pero su resistividad es tan baja que no lo podemos, o su conductividad eléctrica es tan alta que yo no la puedo considerar como una resistencia. ¿Bien? Solamente la ampolleta en sí posee una resistencia tal que por la cual está fluyendo una corriente. Y esa corriente es proporcional a lo siguiente. O sea, como yo sé que la ley de Ohm me permite decir que el voltaje, ¿no es cierto?, es igual a la corriente por la resistencia, yo puedo decir que la corriente que está pasando a través de esa ampolleta es igual a la diferencia de potencial, por ejemplo, partido de la resistencia. ¿Qué les parece? Bien, de ahí, por eso es que es muy importante esta ley de Ohm, porque, bueno, nosotros hemos visto todo el trasfondo de dónde viene, a través de la densidad de corriente, a través del punto de vista microscópico, ¿no es cierto? Pero lo importante es llegar a esta ecuación que estamos viendo acá. De aquí es donde proviene esa ley de Ohm que uno escribe, ¿no es cierto? Siempre en los cursos de física básica o en la media, por ejemplo. Bien. Entonces, y es que es muy importante. A ver, ¿qué más puedo decir de esta ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm, por ejemplo, hablemos un poquito de la resistencia, mira. Hablemos un poco de la resistencia R. La resistencia R, en el término que anteriormente yo les mostré, era igual a... Mira, la resistencia R fue igual, no me acuerdo, es igual a L por A partido en sigma. L dividido en A por sigma. Bien, así es como es la resistencia. Si se fijan, depende del largo que tenga el cable, del área transversal y depende de la conductividad eléctrica del material. ¿Bien? Ok, miren. Entonces, ¿se acuerdan que al principio del curso hablábamos de materiales, por ejemplo, conductores, y habían materiales
aislantes, por ejemplo. Bien. Los materiales conductores se caracterizan por tener una conductividad eléctrica muy grande. Bien. Pero los materiales aislantes se caracterizan por tener una conductividad eléctrica muy baja. ¿Ok? O sea, bueno, y así es como ocurre. O sea, por ejemplo, la goma es un material aislante. Si uno utiliza todos los zapatos de seguridad, por ejemplo, están constituidos de goma, por ejemplo, porque justamente es un material aislante que no permite el flujo de la corriente a través de él. ¿Bien? Pero los materiales conductores como el cobre sí lo permiten. Entonces, si yo, por ejemplo, considero ambas condiciones y le reemplazo la resistencia, bueno, lo que tendría es que en el primer caso ocurriría que R, como es igual al largo dividido en el área por sigma, lo que sea, sí, lo que ocurriría, ¿no es cierto?, es que esta resistencia sería muy baja, ¿bien? Pero en los materiales, por ejemplo, aislantes, si yo reemplazo, por ejemplo, lo que ocurriría es que esta resistencia sería muy alta, perdón, mucho más grande que cero. Bien, esas son las repercusiones que tiene la conductividad eléctrica sobre los materiales y sobre la propia resistencia. Bien, ok, entonces a través ya sea de la conductividad eléctrica o a través de la resistencia yo puedo clasificar a los materiales. Bien, y por otro lado, miren, si nosotros también nos recordamos de nuestras primeras clases, antes habíamos descrito algo conocido como resistividad. La resistividad no es nada más que la inversa de la conductividad. Bien, o sea que yo puedo reescribir mi resistencia en términos de la resistividad y la podría escribir como R igual al largo partido en el área por justamente la resistividad. Bien, eso bien. ¿Tiene alguna duda hasta el momento? Estoy procesando todavía lo de comprender lo de los conductores, lo que cambia en la vida. Claro, porque cuando la conductividad es grande, la resistividad es baja. De hecho, si en realidad todos los materiales poseen una resistencia. Hasta el mismo cable de cobre posee una resistencia, pero tiene una resistencia tan baja que se puede considerar como despreciable y por eso se le llama conductor. Pero hay otros materiales que tienen una conductividad muy baja y por lo tanto poseen una resistencia muy grande, por ejemplo, como los propios elementos, los resistores. Ustedes quizás no los conocen, pero resistores, por ejemplo. Los resistores son estos instrumentos que uno ve, o sea, estos dispositivos que uno ve en los circuitos. Estos son los resistores. No sé si alguna vez lo habían visto antes. Bien, esos elementos de los circuitos son los resistores. Ok, vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con la clase. Ahora los vi, ¿Ah? en programación, cuando hicimos en Arduino. Qué buena que tienen esos cursos, no, No, no. yo no tuve eso. Oh, bien. Gente con suerte. Entonces, a esta cantidad R se le conoce como la resistencia y está dada por justamente los términos que yo le mostré. Es igual al largo del cable dividido en la conductividad por el área transversal. Bien, donde experimentalmente se determina en base a la razón entre el voltaje y la corriente. Supongamos que yo puedo medir el voltaje y puedo medir la corriente, entonces yo puedo suministrar, por ejemplo, a un elemento una cierta diferencia de potencial y mido la corriente y en base a la razón entre esas dos cantidades yo puedo conocer lo que es la resistencia. Ahora, esta unidad, si yo por ejemplo considero que la resistencia es igual al voltaje partido de la corriente, esto me da una unidad bien particular, que es el volt dividido en el ampere. Bien,
Y en el sistema internacional de medida, a esta unidad en volt partido por ampere se le conoce como el ohm. Bien. Esa es la unidad con la cual con lo cual uno le da magnitud, ¿no es cierto?, a la resistencia. Esa es la unidad que acompaña la magnitud de la resistencia, el ohm. Si ustedes ven los distintos dispositivos, pueden encontrar resistores de 1000 ohm, por ejemplo, de 1 kilo ohm, de 5 kilo ohm, o quizás de, no sé, generalmente son esas las cantidades, las magnitudes de las cuales se maneja, 100 ohm, por ejemplo. Nunca son cantidades menores que el propio factor. No son como miliohm, no he visto, por ejemplo, circuitos con miliohm. Ok, entonces, otra cosa que yo les comentaba es que la resistencia, Un momentito, recordando qué era el amper. el ampere son volt dividido en ampere. No, el amper. El ampere. El ampere son coulomb partido por segundo. O sea, tenemos la fuerza y tenemos iba a decir un caudal, pero no un caudal, es cantidad de carga por segundo en su potencia también por segundo, ¿no? Porque al final estoy dividiendo también en el tiempo. Eh, claro, en cierta forma, justamente por eso es que se le da esta unidad al volt. O sea, perdón, al ohm. Al ohm no, claro, a pesar de que hayan segundos, ¿no?, que pareciera depender del tiempo, es porque justamente deme un segundo. Porque depende de lo ampere dividido por segundo. O sea, no, ¿cómo lo podríamos decir? Esa es su dependencia, y así es como se definió más que nada nomás. Como la razón entre el volt y el ampere, no sabría qué otra vuelta más darle. Bien, igual pueden tratar de hacer la conversión, por ejemplo. Porque volt yo sé que son joule partido por carga. Pero joule a su vez son newton por metro. Y el newton también tiene segundos, como son kilogramos por metro partido en segundo cuadrado. Por ahí puede que haya un juego con esos términos. Pero estas son las unidades generales con las cuales se puede expresar el ohm. O sea, yo puedo hacer todo el tratamiento aquí de los volts y de los amperios y obtener quizás diferentes formas del ohm, pero así es como se define en el sistema internacional de medida. ¿Bien? Ok, entonces ese es el ohm. La resistencia del conductor se define en base a la conductividad, la cual está dada directamente por la resistividad. Recordemos, ¿no?, que la resistividad era la inversa de la conductividad. Y si yo considero esta ecuación, ¿no es cierto?, y la reemplazo en mi fórmula de la resistencia, obtengo la que estamos viendo aquí en la pantalla, que la resistencia es igual a ρ, ¿no es cierto?, por el largo dividido en el área. ¿Ok? Así es como entonces yo puedo definir a la resistencia ya no en base a la conductividad, sino que en base a la resistividad. Y es que como una es la inversa del otro, no influye mucho. ¿Bien? Ok, eso con respecto a la resistencia. ¿Se entiende de dónde proviene, no es cierto? Bueno, igual quizás lo van a tener que estudiar con más calma, pero este ejercicio yo encuentro que vislumbra bastante de dónde puede provenir. Ahora, bien, pero en el ejemplo que nosotros acabamos de desarrollar era súper sencillo, o sea, imagínense, resistencia dividido en el largo por el área, eh, es una cantidad, por ejemplo, el largo es una cantidad fija, el área es una cantidad fija, y la resistividad, por ejemplo, puede ser una cantidad constante, pero puede que tengamos otro tipo de geometría en las cuales cambien dichas cantidades, ¿ya? Y para eso necesitamos una expresión mucho más elaborada para encontrar la resistencia de los materiales. Ya no solamente vamos a considerar un cable cilíndrico, también podemos tener conos, por ejemplo, podemos tener diferentes geometrías, ¿no es cierto? Nosotros hasta el momento solamente hemos evaluado, no sé, un cilindro, por ejemplo. Un cilindro con un área transversal fija y con un largo fijo. Bien. O por ejemplo, también podríamos haberlo hecho con un cubo, por ejemplo, y hubiese pasado absolutamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa si en vez de tener un cubo o un cilindro, tengo un cono, por ejemplo, en donde el área transversal va creciendo con el largo?
¿ya? Ahí cambia la situación. Ahí cambia la situación. Ahí ya no, esta fórmula no nos ayudaría mucho. Bien. Y para ello necesitamos definir una nueva expresión como la que les voy a presentar a continuación. Ok. En el ejemplo que acabamos de hacer, entonces, resultó sencillo encontrar la resistencia en un cilindro, pero pueden existir otro tipo de geometrías como irregulares, como el cono, en donde necesitamos una forma diferente para calcular la resistencia. Bien, y esto se puede hacer a través de esta expresión que estamos viendo en la pantalla, donde tenemos aquí a R, que es igual a la integral entre un largo inicial y un largo final de una posible resistividad que pueda depender del largo del material, de la longitud del material, o que pueda depender, por ejemplo, o también que el área, por ejemplo, pueda depender de la longitud del material, y todo esto está integrado en la dirección en la cual estaría fluyendo esa corriente. Bien. Esta es una expresión entonces que ayuda a determinar la resistencia. A ver, para entender un poco mejor este término, quizás lo puedo hacer aquí. Supongamos que tengo este cono, ¿no es cierto? Este material cónico que lo estoy mostrando aquí en la pantalla. Entonces, yo lo que voy a hacer es que en este material cónico voy a tomar una pequeña tajada de dicho material. Una pequeña tajada. ¿Bien? Una pequeña tajada. Esa pequeña tajada va a tener una cierta resistencia. ¿Bien? Una cierta resistencia. Un elemento infinitesimal de resistencia. En ese caso, ese va a ser un elemento de R que es igual al ancho, a ese pequeño ancho que posea esa pequeña lonja que yo he tomado, dividido en la resistividad, la cual podría depender de la longitud, ¿no es cierto?, por el área, perdón, no, esa resistividad va arriba, por aquí, por la resistividad, la cual puede depender del largo, dividido en el área, la cual puede depender de esa dirección. ¿Bien? Esa dirección sí tiene que ser la misma dirección en la cual fluye la corriente. ¿Bien? Eso es muy importante al momento de hacer este cálculo. ¿Bien? Eso, y entonces, para poder encontrar la resistencia total, yo lo que tendría que hacer sería integrar, por ejemplo, entre el largo inicial y el largo final. Entonces, integro entre ese largo inicial, entre ese largo final, y perfectamente puedo obtener la resistencia R que posea dicho material. ¿Ok? Voy a ver el chat a ver que no lo he visto hace rato. Ah, ya. Bien. Ayer en multivariable estábamos haciendo un ejercicio de un cono que estaba acotado, había una región acotada entre una esfera pequeña y una esfera grande. Ya. ¿Te parece demasiado? De, Demasiado. de hecho, perfectamente puede ocurrir esa situación que tú me estás comentando. Por ejemplo, si tengo una esfera con un radio A y tengo otra esfera con un radio B, y yo asumo que en esa esfera, por ejemplo, está fluyendo una corriente desde el radio interno hacia afuera, eh, aquí también podríamos determinar fácilmente la resistencia que posee este material, asumiendo que, por ejemplo, que en el exterior hay una diferencia, entre el interior y el exterior hay una diferencia de potencial. Yo puedo asumir que por esta esfera está fluyendo una corriente, donde en ese caso, por ejemplo, el área transversal sabemos que depende de 4pi por r cuadrado. Bien, por lo tanto, esa resistencia se expresaría como la integral, ¿no es cierto?, entre quizás el radio inicial y el radio final de ρ por dr dividido en 4pi r cuadrado. Esa sería como una forma de calcular también la resistencia sobre un material como el que tú me estabas comentando, y es que se puede hacer así.
Ok, entonces, habiendo entendido este problema, esta expresión, realicemos los siguientes problemas. Mira. Se tiene un cascarón cilíndrico, el cual tiene un radio interior R1 y un radio exterior R2 y una longitud L. Bien, si está compuesto de un material que tiene una resistividad uniforme, determine la resistencia del cascarón si la corriente circula a lo largo de este. Bien, y el otro, ya, el otro es así. Determine entonces cuál es la corriente que fluye a lo largo de este. Ojo, vamos a tratar de hacerlo en 5 minutos este problema porque... Pero no necesitaríamos por lo menos una carga o el sigma. No, porque se asuma que la resistividad es constante. O sea, el material posee su propia resistividad ρ que no varía con el largo. Bien, en este caso, en este problema, se está suministrando, por ejemplo, una diferencia de potencial entre este extremo y este extremo. Bien, por lo tanto, estaría fluyendo una corriente solamente a través del manto. Bien, solamente en el manto de ese cilindro estaría fluyendo una corriente. Bien, ok, eso. Entonces, yo si quiero encontrar la resistencia y por otro lado sé cuál es que este posee una resistividad ρ, bueno, yo puedo decir que, bueno, otra cosa es la geometría, que esto tiene un largo L, por ejemplo, y tiene un radio interno R1 y un radio externo R2. Bien, por lo tanto, la resistencia, en este caso, asumiendo esa dirección de la corriente, sería igual a ρ, por ejemplo, por el largo L que posee el material, o igual lo podemos hacer a través de la integral, miren. Por ejemplo, por ejemplo, sería igual a la integral entre 0 y L de dl, aquí tenemos ρ, y aquí tenemos el área que en este caso vendría a ser pi por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. ¿Bien? Ahora ustedes me preguntarán por qué dibujo esa área, porque si yo tengo, por ejemplo, si lo miro, por ejemplo, desde abajo, por ejemplo, a ese tubo o a ese cable, para encontrar esta área que está pintada aquí, por ejemplo, tenemos que hacer la diferencia entre el área externa y el área interna. ¿Bien? En ese caso, el área externa, por ejemplo, es igual a pi por R2 al cuadrado y el área interna es igual a pi por R1 al cuadrado. Por lo tanto, esa área transversal en sí sería igual a pi, ¿no es cierto? Bueno, sería la diferencia del área, el área externa menos el área interna, y eso yo sé que es pi por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. ¿Bien? Ok, entonces asumiendo eso, es por eso que escribí esta área, pero si se fija no depende del largo esa área, o sea, quizás no era ni necesario expresar esa integral. Eso, o si la sigo desarrollando, por ejemplo, sería algo como sigma partido en pi por R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado por la integral de dl, que sería lo mismo que escribir, ¿no es cierto? Rho por el largo dividido en pi por R1 al cuadrado menos, no, perdón, aquí esto está mal. Esto es R2 al cuadrado y es R1 al cuadrado. Esto es R2, esto es R1. Bien. Entonces, esa vendría a ser la resistencia de ese tubo. ¿Ok? Diferente sería el caso si la corriente, por ejemplo, no fluye a lo largo del tubo, sino que fluye desde una capa interna hacia la capa externa. Bien. Por ejemplo, mira, supongamos que tenemos el mismo problema, ¿ya? Pero, a diferencia de esto, yo voy a dibujar a mi tubo, por ejemplo. Dibujo al tubo, ¿no es cierto? Bien. Aquí tengo lo voy a dibujar un poquito más acotado, así para que podamos visualizarlo bien. Ok, entonces ese tubo, ¿no es cierto?, tiene estas paredes internas. Bien.
Pero ahora, en vez de conectar esa diferencia de potencial en los extremos, yo la conecto, por ejemplo, entre los radios internos y radio externos. Aquí, por ejemplo, conecto esa diferencia de potencial, que puede ser una pila o cualquier elemento. ¿Bien? Aquí lo que estaría ocurriendo es que la corriente estaría fluyendo desde el manto interno, por ejemplo, hacia el manto externo. ¿Bien? Eso es lo que estaría ocurriendo. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo asumo eso, la resistencia se podría escribir como que la resistencia, por ejemplo, es la integral, pero ahora sería una integral desde el radio 1 hasta el radio 2 por la resistividad, por ahora en la dirección en la que fluye la corriente. En este caso está fluyendo en esa dirección de ρ a lo largo del radio del cilindro, o igual lo puedo escribir así para no confundir los símbolos. ¿Bien? De ρ, por ejemplo, dividido en el área transversal que va a depender de ese radio. ¿Bien? Que va a depender de esa radio. Ahora, ¿cómo es que depende esa área? Esa área que estamos viendo acá, el área del manto, recordemos que se puede escribir como 2pi por r por L. Bien, esa vendría a ser el área del manto. 2pi por la circunferencia y L por el largo. Bien, o sea que esto se puede expresar entonces como la integral de R1 a R2 por ρ por dr dividido en esa área, que era 2pi por R y por L. Bien, si llego a esa integral, bueno, primero voy a sacar todos los términos que son constantes hacia afuera, 2pi por L, y esto me queda la integral entre R1, R2, 1 partido en R por dr. Pero esta integral que estamos viendo aquí no es nada más que el logaritmo natural. ¿Bien? Esa integral es la integral del logaritmo. Y finalmente se puede escribir esto como que la resistencia en ese caso es igual a ρ partido en 2pi por L por el logaritmo natural de R evaluado entre R1 y R2. Y finalmente eso se puede escribir como ρ partido en 2pi por L por el logaritmo natural de R2 partido en R1. ¿Bien? ¿Se entiende? Diré que sí o que no. Creo que sí, pero creo. Traten de hacerlo ustedes en sus casas también. Bien. Traten de irlo desarrollando porque no complejo no es, pero perfectamente se pueden enfrentar después a problemas más difíciles, como justamente el tener un cono, por ejemplo, el tener una esfera, o el tener una pirámide, por ejemplo. O sea, si se fijan, esta resistencia depende de la geometría que tenga mi dispositivo. Bien, la resistencia entonces va a depender de su geometría. Yo puedo enfrentarme a diferentes geometrías, solamente que tengo que tener en cuenta en qué dirección es la que fluye la corriente. Bien, Profe, pero tengo una duda, porque en este caso lo que calculamos es más bien una ecuación que representa la... ¿cómo se dice? El flujo... No, el flujo, la resistencia. la, la, la resistencia estábamos buscando. Sí, sí. Casi lo confundo con cantidad no, era densidad De densidad corriente. de acá. No, densidad de corriente se le llama igual. No, estamos calculando la resistencia justamente de estos dispositivos dependiendo justamente de la dirección en la que fluye la corriente y la geometría que tenga él. Como vimos, tenemos un tubo, ¿no es cierto? Un cable donde la corriente puede fluir a lo largo de este o sobre los mantos que conformen a ese cable. Bien, en esas dos direcciones evaluamos la resistencia y como vimos, dependía de eso. Bien, porque como les comenté, podemos tener problemas en donde el área transversal, por ejemplo, dependa del largo
Y aquí también tendríamos que hacer una integral de ese estilo, por ejemplo. Bien. O podemos tener casos en donde podemos tener una esfera, ¿no es cierto? Como había comentado su compañero. O podemos tener casos de tener, por ejemplo, una, una pirámide truncada, por ejemplo. Y es que la imaginación puede fluir aquí y pueden aparecer miles de problemas y miles de geometrías. Bien. Lo importante es saber que para cada uno de los casos se puede aplicar esta expresión. Ah, no, ¿cuál es la expresión? Esta expresión, miren, se puede aplicar esta expresión para calcular la resistencia. R es la integral entre L0 y LF de dl por ρ dividido en el área. ¿Bien? O mejor, así, miren. Ρ, el cual puede depender del largo, por dl dividido en el largo, que también, en el área que puede depender del largo igual. O de la longitud en la cual se está integrando, de la dirección en la cual se está integrando. Bien. Veamos si tengo más problemas, ¿ves? Ah, mira, si tenemos un problemita. ¿Les parece si esto lo dejamos de tarea? Dice, considera un cono truncado de radio menor A y radio menor B, el cual posee una altura h compuesta por un material de una resistividad constante ρ. Si entre los extremos del cono se aplica una diferencia de potencial delta V, determine la dependencia entre el área transversal y Z, ¿ya? Determina la resistencia del material que se ubica, determina la resistencia del material, aquí tengo que eliminar esta parte, y si la diferencia de potencial es delta V, encuentra la corriente eléctrica que circula entre las tapas, debería decir. Bien, ese es un problema que se los voy a dejar para que lo desarrollen en su casa. Pero complejo no, no lo veo. O sea, quizás puedo ayudarlo a encontrar la primera parte, el área transversal. Puedo ayudarlo a encontrar cómo depende el área transversal del largo, miren. Los voy a orientar un poco. Miren. Bueno, en este problema tengo el cono, ¿no es cierto? Un cono cortado. Bien. Y tengo aquí, claro, tengo el cono y yo sé que, por ejemplo, yo sé que esto tiene un radio A, por ejemplo, y que esta parte de abajo tiene un radio B. Creo que así le llamé, a ver si no me equivoco. Sí, el pequeño es A y el grande es B. A y B. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es como si tuviésemos una ecuación de la recta. ¿Bien? Porque, miren, voy a tratar de conformar esa ecuación de la recta y la voy a hacer dependiente, por ejemplo, de z. Miren, o mejor veámoslo como realmente se podría ver este problema. Bien. Supongamos que aquí tengo el radio, el eje ρ, por ejemplo, y tengo el eje z. Bien. Y vamos a mirarlo desde este lado al problema. Bien. En este caso, tengo a un punto, este primer punto, por ejemplo, este puntito de aquí, y tengo el cual se ubica, por ejemplo, en la posición, R1 y H. ¿Bien? Y además tengo otro punto que se ubica aquí, que está en la posición 0, R2. ¿Bien? Ok. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la recta que yo puedo escribir aquí, la cual va a depender, por ejemplo, como z igual a m por ρ más n? No sé si se acuerdan de esa recta. Y es igual a mx más n. Esta es la ecuación de la recta, pero solamente que está descrita en la variable z y ρ. Bien. O sea, así es como se hace este problema. Bien. En este caso,
Si yo identifico, por ejemplo, la pendiente, bueno, la pendiente es lo más sencillo de ver aquí. En este caso, para calcular esa pendiente, esto tiene aquí un cierto ancho, ¿no es cierto? El cual es R2 menos R1. Y además esto posee una longitud que es H. Bien, esto lo voy a llamar, no sé, delta ρ, por ejemplo, y esto es delta Z. Bien, y M, como es una recta, es igual a delta Z partido en delta ρ. Delta Z es igual a H y delta ρ es simplemente R2 menos R1. Bien. Y por otro lado me faltaría encontrar este término que estamos viendo aquí, que es N, pero para encontrarlo podemos hacer lo siguiente. Mira. En este caso ya tendría que Z, por ejemplo, es igual a H partido en R2 menos R1 por ρ más una constante que me estaría faltando. Ah, bueno, y por otro lado, eh, R2 menos R1, también aquí 1. Ya, por otro lado, sí, si se fijan, esta recta está como decayendo, ¿no es cierto? Está yendo hacia abajo, o sea que tiene una pendiente negativa. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hasta el momento. Lo único que nos faltaría encontrar sería esta dependencia aquí que estamos viendo con n. Bien, ¿cuál vendría a ser ese término n? Pero se puede encontrar fácilmente evaluando el caso en el que ρ, por ejemplo, valga, evaluando, por ejemplo, el punto. Si yo evalúo en esa ecuación el punto R1,0, por ejemplo, puedo obtener ese valor de n, mira. Porque si z es igual a 0 y eso es igual a R1, esto es menos h, R2 menos R1, todo esto por... Ah, no, perdón, este es R2, perdón, R2, no es R2. El punto R2,0, ese punto, este aquí es R2 más n. Bueno, si yo despejo aquí, fácilmente puedo decir que n es igual a R2 por H dividido en R2 menos R1. Bien, entonces así es como obtengo esa dependencia de Z con el radio. Bien, a ver, entonces, así es como depende Z con el radio. Entonces yo lo escribo aquí, voy a tener que Z es igual a menos H dividido en R2 menos R1, todo esto por ρ más H por R2 dividido en R2 menos R1. Bien, igual puedo juntar un poco más los términos y decir que esto es igual a, por ejemplo, igual a R2 menos ρ por H dividido en R2 menos R1. Bien, así es como lo puedo decir también. Es una forma de expresarlo. Y si se fijan, esta dependencia que yo les acabo de describir se cumple para los dos puntos que acabamos de evaluar. Por ejemplo, si yo evalúo el punto, en el caso, no sé, si yo quiero encontrar el punto R1, por ejemplo, h, ¿ya? Si yo reemplazo eso en esta ecuación, si yo reemplazo, por ejemplo, que ρ vale R1, me debería dar h. Entonces, no sé, para hacer la prueba, a ver, esa prueba la podemos hacer aquí arriba. Estamos que acabamos la clase, así que... Miren, esa dependencia, esa relación la puedo escribir aquí arriba. Miren. Por ejemplo, tengo que z es igual a R2 menos ρ por h dividido en R2 menos R1. Bien, si ocurriese que ρ, por ejemplo, es igual a R2, necesariamente z tendría que ser igual a 0, por ejemplo. Bien, y bueno, si yo reemplazo en la ecuación, z es igual a R2 menos R2 por h partido en R2 menos R1, esto es 0. Bien,
Y si ρ, por ejemplo, fuera igual a R1, Z necesariamente tendría que ser igual a H. Y si yo reemplazo la ecuación, por ejemplo, tendría que R2 menos R1 por H, y esto me quedaría aquí dividido en R2 menos R1. Si simplifico los términos, eso es igual a H. Entonces, esa ecuación que acabamos de escribir está bien, ¿ya? Esta ecuación que acabamos de escribir aquí arriba está súper bien. Bien, pero, a ver si están todavía, ¿no es cierto? Sí, súper bien, ya. Pero, pero, si se fijan en el problema del cono, lo que va cambiando es el radio con la altura, no la altura con el radio. Bien, en el cono, por ejemplo, en este cono truncado, lo que va cambiando aquí es también en la altura con el radio, pero en sí lo que va cambiando es que para una altura, por ejemplo, hay un radio R2, pero para la otra altura hay un radio R1. Entonces, lo que tengo que obtener no es la dependencia de Z, por ejemplo, no tengo que obtener la dependencia de Z con ρ, tengo que obtener la dependencia de ρ con Z. Bien, ¿y cómo obtengo eso? Bueno, invirtiendo esta ecuación que estamos viendo aquí arriba. Bien, si yo invierto esa ecuación, por ejemplo, para obtener a ρ, me quedaría algo como Z, por ejemplo, por R2 menos R1, y esto sería igual a ρ, perdón, ρ, no, sería igual a R2 menos ρ por H. Estoy simplemente reescribiendo esa ecuación. Ahora, H va a pasar dividiendo, entonces me quedaría algo como Z partido en H por R2 menos R1, y todo esto sería igual a R2 menos ρ. Bien, y si despejo ahora ρ me quedaría igual a, si lo paso por acá, sería como R2 menos Z partido en H por R2 menos R1. Igual quizás se puede decir, escribir esto un poquito más bonito, y podríamos dejarlo igual como R2 por H menos Z por R2 menos Z por R1, y todo esto está dividido en H. Por lo tanto, ρ sería igual, por ejemplo, a R2 por H menos Z, y aquí no se puede hacer nada, no, menos Z por R1. A ver, ¿cuál queda mejor aquí? No, creo que ya con eso basta. Con eso basta, a ver. Sí, con la expresión de arriba basta, no, aquí me estoy extralimitando un poco. Y así es como depende ρ de Z, por ejemplo. Aquí es como depende ρ de Z. Bien, pero el área transversal, el área de una circunferencia es pi por ρ, por pi, por ejemplo, por el radio al cuadrado. Bien, ahora sí que estamos casi. O pi por r al cuadrado. En ese caso, esto sería igual, el área transversal que depende de z sería igual a pi por esta cantidad, por esa cantidad ρ de z al cuadrado. Y ahí lo tienen que reemplazar ustedes, pero es así como se trabaja en ese problema. Ahí le ayudé bastante. Este era un problema de prueba, así que con eso creo que hemos avanzado lo suficiente. Bien, estimado alumno, tengo que finalizar la clase. Tengo una reunión ahora, así que estén muy bien. Cuídense, bueno. Vale, profe, que Vale, vale, profe. igual. Chao. Chao, nos vemos. Sí, profe. Chao, profe.